Pasó la segunda fecha del campeonato clausura del fútbol paraguayo y tenemos a 3 punteros, pero la noticia no está arriba, está abajo. La tormenta estaba amenazante desde antes de la fecha. Arrasó con todo y se cobró a su víctima. Se fue Bustos de Olimpia. El decano hace una apuesta fuerte. Lo trae a Ramón Díaz. ¿Qué ofrecerá el técnico argentino más ganador de la historia al frente del plantel franjeado? Está para debutar frente a Tembetaré este fin de semana. Abordamos todo lo que está sucediendo. Cumplida la segunda fecha del torneo Clausura 2025, toda la noticia quedó girando en torno a Olimpia, porque ya desde lo previo estaba siendo observado con lupa el técnico Fabián Bustos. Mientras la derrota contra Sportivo Trinidense quedó en el ojo del huracán. El técnico franjeado, que ya venía deteriorando su imagen, ex técnico a esta altura, había arrancado el semestre con un crédito en teoría renovado, pero se sabía que ese crédito, gran parte de ese crédito ya había gastado en el primer semestre, con fracasos rotundos a nivel internacional, porque Olimpia ni siquiera pudo meterse en Sudamericana cuando la chance estaba intacta, y porque más allá de haber ganado el clásico, se esperaba que Olimpia pueda pelear hasta las últimas fechas, por lo menos la disputa por el torneo Apertura. Sin embargo, nada de eso sucedió y de nada de eso se había hecho responsable Fabián Bustos. Y se esperaba que el arranque sea muy distinto, para bien, para encarar este segundo semestre. Pero la cuestión no fue así, fue para mal. Y además, en ningún momento él fue capaz de reconocer sus responsabilidades, de asumir una realidad y de por lo menos transmitir un mensaje hacia el hincha de Olimpia de que la cosa pudiera mejorar. Se llenó de excusas y no aportó nunca soluciones para una plantilla franjeada que se vio robustecida con muchos nombres importantes que se han incorporado para este semestre. Pero el efímero paso de Fabián Bustos, sin pena ni gloria, dirigiendo al Olimpia, ya es cosa del pasado. Ramón Díaz es la apuesta. Un hombre fuerte, un técnico que no necesita presentación, evidentemente, por todo lo que ha ganado, por todo lo que genera, por el impacto que tiene su nombramiento, algo que de hecho sorprendió inicialmente cuando saltó el nombre de Ramón Díaz para dirigir al Olimpia. Sin embargo, es una realidad. Ramón Díaz es la apuesta para este Olimpia que necesita levantar cabeza. No solamente por una cuestión de orgullo histórico, por lo que representa Olimpia, que no se siente cómodo estando en la medianía, sino porque Olimpia necesita urgentemente ganar el campeonato de ser posible, ganar el torneo clausura, que le va a garantizar para el próximo año meterse en fase de grupos de Copa Libertadores de América, con toda la implicancia financiera que eso conlleva. Entonces Olimpia apuesta a un hombre que en la inmediatez puede aportar soluciones futurísticas, porque Ramón Díaz se destaca por priorizar la línea defensiva, de armar bien su equipo desde el arco para adelante, de ir a lo pragmático y fundamentalmente porque hablamos de un señor que tiene el carácter fuerte, que va a imponer su presencia dentro del vestuario y que consiguiendo motivar a un plantel que viene bastante golpeado y alineando a los referentes de la plantilla, rápidamente Ramón Díaz puede darle el impulso futbolístico y anímico a este Olimpia que viene de capas caídas. Llega a tiempo Ramón Díaz, es el momento oportuno para darle la conducción del plantel principal después de haberse cumplido recién la segunda fecha del campeonato. Es que Olimpia no podía seguir regalando fechas, no podía seguir regalando puntos, hizo uno de 6 posibles. Es muy poco para un equipo que pretende ser campeón y más todavía cuando no había un mensaje claro desde la conducción que esto podía levantarse. Entonces apuesta al cambio de manera inmediata. Es cierto, lo ideal siempre es que el nuevo cuerpo técnico arranque toda la fase de preparación, tener ya un diagnóstico completo del plantel, de conocer a todos los jugadores, armar el equipo que sea lo más competitivo posible desde un primer momento, pero mejor es
buscar una solución antes de que se haga demasiado tarde. Y más con un técnico como Ramón Díaz, que es capaz de hacerse dueño del vestuario desde un primer momento. Sumado a todo esto, el escenario para el debut es ideal. Tembetaré, un equipo que no le gana casi a nadie dentro de esta temporada, equipo condenadísimo al descenso, pese a contar con una plantilla interesante en cuanto a nombres, no ha logrado hasta aquí los resultados como para por lo menos alcanzar el promedio dentro de esa tabla tenebrosa del descenso. Y con ese rival se va a enfrentar Olimpia en el debut de Ramón Díaz. Inmediatamente tendrá que afrontar el compromiso frente a Ameliano a mitad de semana, un rival mucho más exigente en la antesala de lo que será el superclásico frente a Cerro Porteño. Un Cerro Porteño que viene haciendo los deberes. No deslumbró contra Ameliano, pero tampoco tropieza el equipo de Diego Martínez. Está contando con la pólvora de Juan Manuel Iturbe, goleador de la temporada. Ganó apretadamente, pero ganó el Ciclón. Es lo prioritario en un escenario desconocido para el conjunto azulgrana como la fortaleza del Piquisiri. Hubo quejas en cuanto al recorte, al corte del pasto muy bajo, decían. Pese a todo, Cerro Porteño ganó, cumplió con su misión de llevarse los 3 puntos y por ahora va derechito el conjunto azulgrana, más allá de todos los aspectos que todavía tendrá que mejorar el entrenador argentino y esperando además la recuperación de jugadores clave que están en proceso de recuperación por sendas lesiones. En medio de ese transitar, en Cerro Porteño todavía se está esperando la llegada de un delantero. Se habla de un delantero clásico, pero no hay premura. El equipo va cumpliendo, va paso a paso, sumando los puntos y no hay urgencia para la llegada de este delantero, pero sí continúa la búsqueda para incorporar a un delantero más que pueda cumplir ese rol de delantero clásico, el 9 clásico para el conjunto azulgrana. El Ciclón que se apresta para medir al Sportivo Luqueño en la siguiente jornada del campeonato, una fecha 3 que propone ese partidazo, Cerro Porteño frente a Luqueño el domingo a las 4 de la tarde en la Nueva Olla, porque Luqueño va también paso a paso, partido a partido, así como había propuesto su entrenador Julio César Cáceres, quien asumiendo la realidad de una plantilla más limitada con respecto a otras que tradicionalmente compiten por el título, Julio Cáceres asumiendo esa realidad porque tiene muchos jugadores que ya están con una edad promedio un poco, con una edad un poco arriba del promedio ideal, tiene que lidiar con lesiones, con cuestiones musculares y demás, e ir armando partido a partido. Así se encuentra este Sportivo Luqueño que encendió la ilusión en la República. Ganó bien contra General Caballero el Chanchón para situarse en la parte más alta de la tabla del campeonato e irá hasta la olla por la punta. El Chanchón se juega la punta el domingo en la Nueva Olla. Partidazo. Creo que va liderando ese Sportivo Trinidense. Tremendo arranque de campeonato para el conjunto dirigido por José Arrúa. En 2 partidos convirtió 8 goles, 4 de ellos en el segundo tiempo frente a Olimpia. Analizando desde el contexto o desde la perspectiva de Olimpia, una situación absolutamente inadmisible. Que un equipo grande como Olimpia reciba 4 goles en un solo tiempo, después de ir ganando por 2-0. El mérito de Trinidense, no haber perdido la calma en ningún momento. Mantuvo la compostura pese a ir 0-2 en el primer tiempo, que pudo haber sido mayor inclusive. Nunca perdió la forma el equipo de José Arruada. En todo momento se mantuvo sereno. Para el segundo tiempo hizo los ajustes. El ingreso de Chiquito Jiménez fue clave, más la presencia de Juan Salcedo en la mitad de la cancha para equilibrar mejor el juego. Mérito absoluto del entrenador José Arrúa y la plantilla de Sportivo Trinidense, que, insisto, nunca perdió la forma, nunca entró en la desesperación y fue trabajando el partido hasta darlo vuelta por completo y quedarse con un enorme triunfo, un partidazo, un partido de 7 goles que, bueno, terminó beneficiando a un Sportivo Trinidense que también sueña con la posibilidad del título. ¿Estará lejos? ¿Estará alcanzable? Bueno, el tiempo dirá, pero ahí está el Triqui con la ilusión también de pelear el campeonato. Otro que está ahí es Nacional, calladito. El equipo académico metió un triunfo apretadito, 1-0 frente a Guaraní, para estar ahí a la expectativa con 4 puntos. El equipo de Pedro Sarabia que
demostró estar en condiciones de darle batalla a cualquiera y no será presa fácil para ninguno de los competidores. De hecho, Nacional también tiene el sueño propio de situarse en la parte más alta de la tabla, contra un Guaraní que tiene el futuro incierto, el cuadro legendario, que además tendrá que afrontar su compromiso por Copa Sudamericana, los duelos frente a Universidad de Chile para ver cómo queda parado, si entra o no finalmente a la fase de octavos de final el conjunto aborigen con un plantel muy corto, muy limitado y donde indudablemente Víctor Bernay tendrá que sacar agua de entre las piedras si es que pretende llevarlo a Guaraní un paso más adelante. Una misión complicada para el conjunto de Dos Bocas. Otro que es una incógnita es Libertad. Se abrió un enorme signo de interrogación sobre el escudo del Gumarelo. Libertad que no pudo hacer ni un solo gol en las dos primeras fechas del campeonato. Y conste que contra 2 de mayo, desde el minuto 25 del primer tiempo, jugó con un hombre de más. Y aún así no fue capaz de doblegar a un equipo tremendamente inferior en cuanto a plantilla, en cuanto a caudal futbolístico y financiero, ni hablar. No fue capaz el Humarelo que tendrá que empezar a reordenar la casa, hablando del equipo, de cómo tiene que conformar Patito Aquino y de fundamentalmente cómo tiene que salir a proponer los partidos. Excesivos toques en zona defensiva, lateralizando mucho, pero con muy poca profundidad, con muy poca llegada de los extremos, con muy poco juego asociado de mitad de cancha para adelante, sí, mucho retroceso, muchos pases para atrás de los volantes para los defensores para los volantes de marca, pero poca participación de aquellos que tienen la capacidad de producir algo más. Trabajo para el cuerpo técnico Gumarelo, porque Libertad necesita adquirir mayor nivel. Se vienen los duelos frente a River, nada más y nada menos que en Copa Libertadores de América. Después veremos qué pasa en el clausura, pero preocupa ciertamente la situación de Libertad que no está encontrando el camino para volver a ser el equipo explosivo que lo fue en la primera parte del torneo de apertura, porque después ya empezó la caída, el bajón futbolístico, que el resto no lo supo aprovechar. Libertad terminó haciendo los puntos para salir campeón en la apertura, pero ese bajón pronunciado que se había dado en el tramo final se mantiene vigente en el cuadro Gumarelo y tendrá que hacer los ajustes, buscarle la vuelta a Patito Aquino, porque de lo contrario no habrá mucho futuro para este equipo repollero. Y así se presenta este inicio del torneo Clausura 2025, con un Cerro Porteño que va cumpliendo con el deber, va dando los pasos necesarios para acomodarse como un pretendiente fuerte para el título, con Luqueño y Trinidense sorprendiendo y situándose bien arriba, gran arranque de estos equipos en este certamen, con un Olimpia que trata de salir de la crisis ahora con la contratación rimbombante de Ramón Díaz para sustituir a Bustos, con un Libertad apagado y que no sabemos. Ahora hay que ver en qué momento se enciende el cuadro Gumarelo, con un Nacional de perfil bajo, calladito, pero que está dando señales de que puede meterse allí arriba en la conversación, y con un Guaraní que ha quedado un poco ahí y sin haber dado todavía señales claras de que el aborigen está para pisar fuerte dentro de este certamen. A esperar la tercera jornada del campeonato, que contará con el debut de Ramón Díaz como técnico del conjunto decano y con el partidazo entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño el día domingo. Y aquí estaremos la próxima semana para hablar de lo que habrá sido a esa altura la tercera fecha del torneo Clausura.